En este documental exploraremos los mitos y leyendas de la Laguna de la Cocha, a través de entrevistas con sus habitantes, quienes nos compartirán sus relatos, creencias y memorias que siguen dando vida a este mágico lugar. Bueno, el día de hoy nos encontramos con el señor Antonio Hualguán, habitante de La Cocha, quien nos va a contar la historia de una pareja de amancebados. Muy buenas tardes. Bueno, la leyenda es de una pareja que vivían como cualquier pareja. Había alegría, había paz, había tranquilidad. Ellos tuvieron tres hijos. El uno es Adán, Alid y Abad. Ellos empezaron a salir como cualquier pareja, pues, ¿no? Resulta de que un día había una presentación de danzas. Entonces la gente salió a danzar. Y en esa presentación de danzas también había una persona que enseñaba a danzar. Él se llamaba Munami. Entonces Munami empezó pues a enseñar a danzar a las personas y ahí precisamente llegó el rey Púcara y la princesa Lluvia de Estrellas. Entonces ellos empezaron también a danzar con las demás personas y resulta de que ahí hubo una traición. Resulta de que ahí la princesa Lluvia de Estrellas empezó a echarle los huesos a Munami. Entonces ellos se fueron conociendo, empezaron a salir y así fue como la princesa Lluvia de Estrellas empezó a traicionar al rey Púcara. Entonces al ver esa traición, el rey Púcara se fue a esta montaña, bueno, está tan tapada y tan nublada. En esa montaña se fue con sus tres hijos a criar tábanos, mosquitos. Ellos siguieron viviendo allá y mientras tanto la pareja de los que traicionaron empezaron a salir. Entonces la gente no les hacía caso porque esa no era la forma de cómo la princesa había traicionado al rey. Entonces ya pues pasaron 8 días y en esos 8 días precisamente tuvieron que subir hasta la parte alta de la ciudad y precisamente allá se encontraron con una ancianita. Entonces Púcara llevaba terciado una mochila y de esa mochila sacó un mate. Le pidió a la ancianita que le regalara un poquito de agua porque ya llevaban 8 días sin pasar alimento y sin tomar agua. Entonces la ancianita, pues como no sabía nada de lo que acontecía abajo en la ciudad, fue adentro, sacó en una tutuma, sacó el agua, le pasó al amante y el amante sacó de la mochila, sacó un mate y recibió la agüita. Cuando se la pensó esa agüita tomar, no se tomó ni una sola gota de agua, sino que se empapó de agua. Entonces así fue como empezó a estilar el agua y se fue formando un charquito de agua. Se fue formando cada vez más grande, el día se puso triste y empezó a llover, y entonces cada vez iba haciendo un pozo de agua, un charco más grande de agua. Al notar esto, claro, Púcara desde la parte alta de la montaña notó pues que algo raro estaba sucediendo. Entonces el Kenzo mandó a los mosquitos a que lo picaran a Munami, el amante. Claro, los mosquitos salieron del tábano hasta que llegaron y lo picaron al amante. Entonces el amante todo se desvaneció en agua. Y entonces iba formando cada vez un pozo de agua más grande. Y así fue como se fue formando, el agua subía y el agua subía y la ciudad se iba perdiendo. Por eso es que decimos que bajo de esa isla de la Corota hay una ciudad perdida. Y la traición hasta ahí termina, pues como Munami ya desaparece, desvanece, la princesa Lluvia de Estrellas, Púcara le perdonó a la princesa la traición y volvieron. Ese sería un mito. Al seguir buscando historiadores de mitos, encontramos un gran personaje de la zona, quien también es un escritor y un gran contador de historias, las cuales sorprenderán a cualquiera. Bueno, el día de hoy nos encontramos con el señor Claudio, habitante de La Cocha, y él nos va a contar el mito de los morros gemelos. Sí, con mucho gusto, jóvenes. Pues acá en la Laguna de la Cocha, como todo el mundo la conocen como Laguna de la Cocha Encantada, ¿no?
pero pues no es totalmente encantada, sino que se presenta cualquier historia, cualquier mito, cualquier leyenda, ¿no? Porque propiamente la Laguna de la Cocha es natural, pero sí tiene sus motivos como encantos, apariencias, tiene también sus miedos como la vieja, el duende, y así el Muán, la Llorona. De todo se presenta acá, ¿no? Pero eso es para ciertas personas. Pero yo el mito que le voy a contar, pues sí es casi totalmente cierto, porque eso me lo contó mi tío Alejandro por ahí en... Él pues acá, viejo habitante, él casi desde el 1933, ¿no? Pero pues él cuando yo ya tenía casi 16 años por ahí en el 1974 de haber sido, ¿no? Él me lo contó, ¿no? Porque él ya no existe porque pues San Pedro se lo llevó al otro mundo. Entonces él me cuenta que un día salían, él vivía abajo en Santa Lucía, en ese tiempo llamaba Risaralda, ¿no? Ahí pues lo cambiaron de nombre como Santa Lucía. Y entonces él sacaba madera en canoas, en ese tiempo es que no había motores, sino que ellos salían a remo, salían entre 4 o 5, ellos cargaban el día viernes para estar entregando la carga aquí en el puerto, eso de domingo por ahí por la mañana. Entonces él cuenta que por lo menos cuando veían tipo eso del romerillo, pues la Laguna de la Cocha comenzó a hacer ola, ¿no? Duro. Y entonces ellos pues venían entre 5 echando remo. Uno venía manejando y los otros dos desde que venían de lado y lado pues así, echando, en ese tiempo le llamaban canalete, a los remos. Y entonces mi tío, como ya se sentó un ratico a descansar y es que se quedó mirando hacia su alrededor de la cocha, cuando que de pronto miró una cosa grande, como más de 4 centímetros de ancho, como por 2 metros. Y entonces el morro de que iba contra de la laguna de la cocha. La ola estaba para así, para acá al puerto y el morro bajaba así como para Santa Lucía. Y Y él, desde que primero no dijo nada a los compañeros, ¿no? Los quedó mirando, mirando, cuando de pronto él como que se asustó, algo así, como que le llegó a la cabeza y como así, como un viento frío, ¿no? Entonces él, desde que dijo a los compañeros, hola compañeros, que dijo, yo me da una cosita, les voy a contar, es que dijo, ¿qué pasa? Es que dijo Alejandro. Entonces que dijo, no miran ustedes allá, esa cosa que viene allá y la ola está para arriba y esa cosa viene como para abajo, es que dijo. Entonces que más el morro iba pegando, más iba pegando, ¿no? Cuando de pronto, primero ya es que iba llegando uno y cuando de pronto más atrás otro, más grande que el morro que miró a Alejandro al principio. Entonces que dijo, los otros compañeros le llamaba Juan, entonces que dijo, hola, es que dijo, esos son como gemelos, que dijo. Y parece que fueran diabólicos, que dijo, porque vienen a contra de la ola. Entonces, pues ellos echaron remo, eche remo y eche remo, y caminaron hasta acá, casi atrás, la corota, y los morros esquivan bien abajo, ya perdidos, ya se les veía pequeñitos. Entonces ellos, pues, contaron a los demás compañeros aquí, cuando ellos salieron, ya entregaron la carga y todo, a varios compañeros que dijeron, no, ahora nosotros vimos unos morros en la cocha, pero eran dos. Entonces, que varios los nombraron, que dijo, no, esos son los morros gemelos, que dijo. Esos existían en tiempos bien atrás, que dijo, pero nadie los miraba, sino que primera vez que se les apareció a Alejandro y a Juan. Entonces ellos pues ya tuvieron miedo, y entonces es que contaba a otro señor que se llamaba Rosendo Descáncer, pero en tiempos más pasados, cuando veían mirar un morro, y la canoa que se presentaba por encima, entonces es que no era un morro, sino es que era una cabeza de un toro. Entonces que eran los cachos grandísimos así, y la trompa allá y el cuerno para acá. Entonces es que era pues el propio diablo. Y si la canoa se pasaba por encima, por lo menos la podía voltear a la canoa, podían morir todos, o si de pronto ellos eran débiles, ellos quedaban con un fuerte aire, con un fuerte espanto. Pero como acá ellos estaban únicamente, sencillamente los miraron
no pensaron en nada en lo que ellos pensaron es en remar y en remar y en remar. Y llegaron acá y ese cuento me lo contaba mi tío Alejandro y quedó así. Y la verdaderamente que yo soy el escritor de los libros y lo tengo en el libro escrito. Entonces por eso se llaman Los Morros Gemelos, quien los vio Alejandro. Después de escuchar estas sorprendentes historias, nos encontramos con alguien más que también ha dedicado su vida a contar y a preservar la memoria cultural. Ahora nos encontramos con el señor Luciano Piscal, habitante de la laguna, el cual nos va a contar la leyenda del origen de la Cocha. Sí, muy buenas tardes. Yo les voy a contar lo que mi papá nos contaba, porque esto es lo real, lo que pues había comenzado el principio de la laguna y la Cocha. Entonces mi papá nos contaba, yo pues les doy la leyenda de mi vida para acá, del que yo me acuerde, eso sí yo ya. Pero adelante no, eso no cuenta. Mi papá nos contaba a nosotros cuando éramos pequeños, niños, de 8 años, de 9 años. Entonces nos contaba cómo había sido esto, cómo lo descubrieron esta laguna. Entonces, porque mi papá había sido de los primeros que él llegó aquí a la Cocha y otras personas más. Esto pues ha sido montañas que nadie entraba, todo natural. Entonces mi papá nos contaba que esto lo habían descubierto unos de la laguna de San Fernando, los laguneros, ya que de Pasto para acá arriba hay unos pueblos de la laguna de San Fernando, los laguneros. Entonces es que dijeron ellos, vámonos a ese filo, como decir ese filo, vamos a ese filo. Ya que tenían esa idea de salir al filo, de donde es la pastora, ¿no? Acá, y así me sale ahí a mirar el coche. Entonces es que dijeron como unos 6 o 7 personas que se quedaron. Hicieron intento ya, trocha, y se volvían a regresar otra vez por teléfono, y de ella salían a la laguna. Y al fin, trayendo pues ya la panela, que en ese tiempo pues panela, y el ajo, que es que era. En ese tiempo pues como la comida que tenemos ahora ya no, pues en ese tiempo era más diferente, más antigua. Claro. Y eso es Entonces, al fin, desde que salieron ya al filo, ya pues, una pastora que visitó nuestra madre, estamos ahí. Y se encontraron con este paisaje. Lo miramos, no tememos que Dios ha dejado estas partes. Todo esto. Se encontraron con este territorio, con este paisaje de la Cocha, pero todos, nada de caminos, nada de viviendas, todo natural, montañas vírgenes, todo alrededor de la Cocha, pinales. Y de ahí ya, bueno, ya miraron esta Cocha y la isla, todo eso, pues se quedaron ellos pues emocionados, ¿no? Y si ya de ahí ya otra vez se volvieron y hicieron el intento de ir bajando vuelta de para acá ya, del río abajo, hasta que llegaron aquí donde saca arriba de un pueblito, el Cano, corregimiento. Y ahí ya fueron cogiendo ya parcelas, por acá, otros por acá, pero cerca nomás. Ya fueron cogiendo parcelitas ya. Y ahí por acá en Santa Clara, Santa Rosa, pero a puro camino, puro machete, ¿no? Pues porque eso de caminos, carreteras para bajar Putumayo, nada, eso totalmente nada. Se fueron posicionando ya para este lado, para acá. Y ahí ya para llegar a la isla, que querían llegar allá, mi papá, pues él, como medio entendido, que vemos un árbol tremendo de pino, porque queda roto uno, ¿no? Tiene montañas vírgenes que eso no tiene nadie existió. Se encontraron con este paisaje. Y es que tumbaron un árbol tremendo de pino y lo labraron, hicieron potrillos y esos que andaban pero ahí para pura chumacera, esas que los conocí yo ya, yo anduve en esos potrillos ya, después no se habían acabado hasta cuando yo era niño, yo anduve en potrillos a pura chumacera. Y verá, de eso allá para acá, ahí en la cruz que le llamamos, había habido un remolino grande, claro que eso es real, en cualquier cocha que sea natural no deja pegar así porque si no son bravas, son celosas. Cualquier cocha, por lo menos la cocha del Patascoy, esa conversión la descubrieron, la cocha, pero el Patascoy tiene una cocha grande también.
esa también la conozco yo. Y ella pues era celosa, esa brava, eso es que caía granizo, medio hablar, medio hacer un alboroto, pues eso, granizo de ese tremendo, que querían engarrotar y matarlas. Pues. Eso es bravo, eso no es nomás entrar. Y aquí en la cruz había habido un remolino que remolineaba así fuerte, en la cocha. Y eso es real, no es mentira, eso es cuento que son exactos. Y entonces habían pasado con el potrillo unas 3 personas por ahí cerca, nomás, pues llegaron así. Los cogió y los envolvió y se ahogaron. Eso sí, se ahogaron las 3 personas del potrillo. Entonces de eso habían determinado traer un padre, que habían celebrado una misa y dejaron bendiciendo esa parte hasta el sol de hoy. Ese es el cuento que, por ejemplo, existe en la cruz, y la cruz existe también ahí. Ustedes no la han de conocer, esa pintura, le llamamos la cruz. Esa es antigua, esa cruz también existe, antigua, eso es de los primeros. De eso se despareció total, eso fue normal. Y de eso acá, la cocha, por lo menos, trucha, nada. No, que natural, nada. Viviendas de por abajo, eso no. Todo ya venía entrando, ya medida, ya por acá, en ese tiempo vestido la sirena. Eso es real, eso por abajo, en una finca de donde tienes vaca, tenías que cantar la sirena. El duende, ese sí ya yo lo escuchaba yo ya. El gritón, la misma cosa. La vieja del monte, eso sí los escuchábamos por abajo. Como vivíamos por abajo por el monte, eso lloraba un niño, pues parecía que estaba listo, ¿no? Y detrás de la casa ayudaba a engañar al niño. Cosa que no son así, eso no es así. Eso es verdad, que escuchar esos espíritus en la montaña, el gritón, la misma cosa. Eso no es nomás. Eso existía, el duende, la vieja del monte, la sirena. Pero entonces esos espíritus, ya a medida que ya fueron cogiendo ya parcelas, fueron ya haciendo limpiezas, entonces eso ya se fueron retirando. A ver, existir existen, eso existe. La trucha la misma cosa, la trucha nada. Eso había venido a soltarla el Rojas Espinilla, el presidente le había venido a soltarla, que cayó el avión tras de la isla de Rito y le había traído hacia Divinito y siguió progresando trucha. Y de eso para acá, vea, eso vino a rendir trucha, que la trucha se podría ver más así. Eso medio era pescar, que la trucha se moría criado lana la muerte. Y eso es real. Eso yo ya doy cuenta desde la vida mía para acá, ya doy cuenta de esas cosas. Entonces, como en ese tiempo no había turismo, no había nada, pues entonces la trucha vino a mirar. Entonces de eso acá ya se habían conseguido las redes y ya chinchorros y comenzaron a pescar, y como de eso para acá ya comenzó a llegar el turismo, entonces ya hay consumo. Que la trucha hay pues todavía, eso existe de la propia criolla. En ese tiempo los motores tampoco no habían existido. Yo tengo el motor que mi papá sí me ha hecho un motor de palo. Real. La primer lancha de mi papá, de las que tenemos mirando, era de palo. Mi papá había hecho la primera lancha. Se había hecho un motor de palo. Y ese motor de palo lo que pasa, porque en puro piñón de madera de arrayán no le había durado. De madera se le había desgranado. Y lo había hecho andar y todo. Ajá. Entonces de eso acá ya habían llevado los motores a Pasto, y mi papá sí había tenido un motor, que el motor lo tengo aquí, el primer motor que ustedes pueden conocer está en 16, el primer motor que llegó aquí a la cocha. Esas son las historias que yo les cuento, lo que yo ha sido esto. De los demás pues ya les han contado por ahí a los compañeros. Ajá. Eso. Muchísimas gracias, Leslie. Los mitos y leyendas nos permiten comprender la cultura, las tradiciones y la memoria de una comunidad. Conocer esas historias significa acercarse a la identidad y a las raíces de los pueblos, especialmente en lugares turísticos de Nariño, donde cada relato hace parte de la riqueza cultural que mantiene viva su historia.